Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero presentarles la segunda parte del tema 6, el pecado, una ofensa a Dios. Con este videíto que les estoy poniendo, ustedes van a entender perfectamente y mucho más claro el problema del pecado. Pero como yo también les dije que tenemos una esperanza y este es el perdón que nos da Dios, la reconciliación. Mucha atención y suerte chicos con este. Hola, hoy vamos a ver el pecado, porque quiero cambiar. En este capítulo vamos a saber qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Tomar conciencia del pecado que hay en su corazón y del mal que éste causa a sí mismo, a la familia y a la sociedad. Abrir su corazón a la misericordia y al perdón que Dios ofrece. Bienvenidos. Cuando estamos en gracia de Dios, nuestra alma es transparente, así como esta ventana, donde podemos reflejar la luz de Dios, donde Dios actúa y vive en nosotros y podemos sentirlo y amarlo, experimentar lo hermoso que es estar en gracia de Dios. El pecado va cerrando la ventana de nuestra alma, la va poniendo sucia, negra, fea, poniéndole barreras a Dios e impedimos que se refleje su luz en nuestra vida. Toda la vida será oscuridad. No podemos ser luz. Esto afecta a la familia, pero también afecta a la comunidad, porque no podemos ser luz para otras personas. Escuchemos a Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 17 al 23. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la comparación. Y él les dijo, ¿con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo, porque no le entra en el corazón, sino en el vientre y después es expulsado del cuerpo? Con lo cual declaraba puros todos los alimentos. Y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinato, adulterio, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Observemos las imágenes. Podemos ver que cuando estamos en gracia de Dios, sin pecar, tenemos un aspecto radiante, nos vemos muy lindos. Nuestro ángel de la guarda está feliz a nuestro lado. Somos el reflejo vivo del amor de Dios. Cuando cometemos pecados veniales, el rostro nos cambia. Ya no nos vemos tan bonitos. Nos alejamos del ángel de la guarda. Nos alejamos también de Dios, aunque no perdamos la gracia de Dios, pero nos vamos a empezar a ver un poco feitos. Cuando cometemos pecados mortales, nuestro aspecto cambia. Perdemos la gracia de Dios, no reflejamos su luz. El enemigo del alma es el que gobierna nuestra voluntad y solo habrá mal en nosotros. Eso no me gusta. Por eso es importante reconocer el pecado para poder evitarlo. Veamos. Entonces, ¿qué es el pecado? Pecado significa manchado, sucio, es decirle no a Dios y a su palabra, alejarse de Él y cerrarse a su amor. El mal dentro del corazón trasciende a los demás por el mal que hago o el bien que dejo de hacer. ¿Por qué existe el mal? La Sagrada Escritura nos dice que Dios es amor y todo lo creado por Él es bueno. Por tanto, la experiencia del mal en el mundo es causa de la rebeldía del ser humano contra la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos cuenta que Adán y Eva, por la envidia del demonio, la serpiente, y llevado por el orgullo, desobedecieron a Dios. Así el ser humano, creado por amor, a imagen y semejanza de su Creador, transformó sus planes con el pecado. El pecado de nuestros primeros padres no solo les hizo daño a ellos, sino a toda su descendencia. Es por eso que decimos que todos los seres humanos nacemos con la culpa que llamamos pecado original.
Pero, ¿cómo se manifiesta el pecado? El pecado o mal tiene en nosotros raíces profundas y se manifiesta de muchas maneras. La envidia, el orgullo, la venganza, la mentira, el robo, la desobediencia, la grosería y la injusticia. Cada vez que el ser humano hace algo malo, mancha su dignidad y detiene su desarrollo normal de hijo de Dios. El pecado, por tanto, no es solo un acto malo en un momento de debilidad, sino un lento y continuo desvío del camino del bien que nos lleva a vivir sin Dios. Es un rechazo al amor, a la alegría, a la amistad y a la justicia entre todos. Veamos las clases de pecado. El pecado es ante todo un abuso de la libertad que Dios ha puesto en nuestras manos. Es una elección personal y libre que hacemos contra nosotros mismos, contra el prójimo y contra Dios. Pecado original. Tiene su raíz en la tentación que experimenta la persona de construir el mundo sin Dios. Y está presente en todos desde que nacemos. Pecado personal y social. Todo pecado es personal, en el sentido que cada uno lo realiza libre y plenamente. Pero todo pecado también es social, en el sentido que el mal de cada uno afecta de cierta manera a los otros. Pecado venial. Es un acto relativamente superficial que supone solo una libertad y una voluntad débil. El pecado mortal que se comete cuando la materia es leve o bien cuando siendo grave la materia no se da plena advertencia o perfecto conocimiento. Esos son los pecados veniales. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación. Por eso no destruye el amor de Dios, pero sí lo disminuye y lo lleva poco a poco a cometer el pecado mortal. Eso sí da miedo. Pecado mortal es un acto malo que la persona realiza libremente, dándose cuenta que con él se aparta de Dios, quien lo llama amorosamente a vivir su vida divina, y consecuentemente lo aparta de los hermanos, a quien aparta a Dios. El pecado mortal nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Pecados capitales. La Iglesia llama así ciertas actitudes o inclinaciones que en sí mismas son fuente y origen de los pecados personales. Contra ellos, la persona debe luchar para evitar ofender a Dios. Los pecados capitales son la soberbia, desconocer que dependemos de Dios y necesitamos de los otros. La ira, actitud que nos inclina a la violencia descontrolada cuando alguien se opone a nosotros. La avaricia, es el deseo inmoderado por amontonar bienes terrenos. La lujuria, actitud que nos lleva a buscar el placer sexual contra los criterios evangélicos. La gula, actitud que busca los placeres estomacales y nos engorda y nos enferma. La envidia, actitud que nos lleva a desear o sentir tristeza de las cualidades o bienes de otros que no tenemos. La pereza, actitud de abandono de nuestros deberes en la vida. Pero ¿cómo se manifiestan los pecados capitales? Se manifiestan de distintas formas. De pensamiento son los malos deseos y las malas intenciones. De palabra, cuando se destruye la fama y la honra de las personas, el chisme, la mentira, la calumnia, como también las malas palabras. De obra, son aquellas que no solo pensamos, sino que se ejecutan, causando gran ofensa a Dios y a los hermanos. De omisión, son aquellos que pudiéndose evitar, no hacemos nada para impedirlo. Porque el ser humano se ha alejado de Dios, escondiéndose como Adán entre los árboles del paraíso terrestre. La misericordia de Dios nos saca del pecado. Es por eso que le ofrece su amor y fidelidad como punto de arranque,
porque es la misericordia de Dios la que hace posible superar por parte del ser humano esas rupturas de infidelidad y desamor. Iniciar el camino de encuentro con Dios es lo que llamamos conversión del pecado. Por tanto, si el pecado aparece como sequía, que deja al ser humano con tal sed que nadie fuera de Dios puede apagarla, la conversión es apagar esa sed. Si el pecado es ceguera que incapacita a la persona para ver la acción de Dios en medio de su vida, la conversión es luz. Si el pecado es muerte, la conversión es un llamado a la vida. Pidámosles a Jesús que nos perdone nuestras ofensas y culpas y nos conceda la luz del Espíritu Santo para que seamos capaces de reconocer nuestras faltas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bueno chicos, espero que les haya gustado este videito y bueno, ya saben que con Jesús en casa. Pongan en práctica todos sus compromisos, cumplan, siempre hay un tiempo para Dios y debemos dedicárselo con mucho cariño y amor. Pórtense bien, cuídense, siempre estén pensando en que todo esto pasará y pronto nos veremos. Bendiciones para ustedes y para su familia. Bye chicos.